Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, sanciones en el karate deportivo. Existen una gran variedad de advertencias y descalificaciones, ya que en el karate existen dos categorías de comportamiento prohibido. La primera es cuando se produce un contacto excesivo y cuando se ejecutan técnicas de contacto sobre la garganta o ataques a brazos, piernas, ingles, articulaciones o empeines. Asimismo, entran en esta categoría los ataques con mano abierta a la cara y las técnicas de derribo peligrosas o prohibidas, ya que al ser deportivo no se busca una agresión o infringir un daño peligroso al contrincante. El segundo, en esta categoría existe un gran abanico de acciones como simular o exagerar una lesión, salir del área de combate sin acción del oponente y evitar el combate para que el contrario no pueda marcar, provocar verbalmente al rival y no obedecer al árbitro, entre varias más. Todos estos comportamientos se señalan mediante 5 tipos de advertencias, las cuales son Chukoku, cuando se produce una infracción menor por primera vez, Keikoku, cuando se produce una segunda infracción menor de la misma categoría o por infracciones no lo suficientemente graves como para merecer un Hansoku Chui. Hansoku Chui es una advertencia de descalificación. Suele darse ante infracciones que ya han recibido Keikoku en este encuentro. También se dan infracciones graves que no merezcan Hansoku. Hansoku es una descalificación como consecuencia de una infracción grave o por una nueva infracción tras haber recibido Hansoku Chui. En competición por equipos supone un marcador de 8-0 a favor del equipo no descalificado. Shikaku es una descalificación de la totalidad del torneo, incluyendo otras categorías donde el infractor se haya inscrito, se produce por acciones malintencionadas, desobediencia ante el árbitro, actuar dañando el prestigio y honor del karate o en general por acciones que violen las reglas y espíritu del torneo. En competición por equipos, el resultado también se establece como 8-0. Ahora explicaremos a detalle algunas dudas. Hay 3 grados de advertencia, que son Chukaku, Keikoku y Hansoku Chui. Una advertencia sirve para que un contendiente sepa que ha violado las reglas de competición, pero sin imponerle una penalización inmediata. Hay 2 grandes penalizaciones, que son Hansoku y Shikaku. Ambos causan la descalificación del contendiente, del combate o del torneo, con una posible suspensión para competir durante un periodo adicional de tiempo. Las advertencias de categoría 1 y de categoría 2 no son acumulables entre sí. Una advertencia se puede imponer directamente por una infracción al reglamento, pero una vez dada la reincidencia en esa categoría de infracción, debe ir acompañada de un aumento en la gravedad de la advertencia o de la penalización impuesta. Por ejemplo, no es posible dar una advertencia por contacto excesivo y después dar una advertencia del mismo grado por un segundo contacto excesivo. Cualquier competidor que reciba Hansoku por causar lesión y que en opinión de los jueces y el tatami manager haya actuado sin precaución o peligrosamente o que se considere que no reúne las capacidades necesarias para la competición de la WKF, será enviado a la comisión de arbitraje, la cual decidirá si dicho competidor debe ser suspendido para el resto de la competición y o para competiciones posteriores. Un Shikaku se puede imponer directamente sin avisos de ningún tipo. El competidor no necesita hacer nada para merecerlo. Es suficiente que el entrenador o los miembros no combatientes de la delegación del contendiente se comporten de forma que dañen el prestigio y el honor del karate. Si el árbitro cree que un contendiente ha actuado malintencionadamente independientemente de que haya causado o no lesión física, entonces Shikaku y no Hansoku es la penalización correcta. Shikaku se debe anunciar públicamente. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte.
También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.